¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a la tercera jornada de esta segunda edición de la Barcelona Woman Acceleration Week. Las dos primeras sesiones, que por cierto han sido todo un éxito, se han hecho desde Barcelona, desde los platós de Radio Televisión Española en Sant Cugat del Vallès. Y para esta última sesión nos hemos trasladado a Madrid, a Torre España, al Pirulí, a este plató que seguramente les suene, es el plató de Teledeporte. Y es que si hablamos de igualdad de género, hay mucho en juego. En Zona Franca de Barcelona hay un compromiso con la mujer, una implicación en el futuro de la industria y lo demuestran con hechos. Junto a la Fundación Incide organizan este evento, el único en España de estas características, promocionado además por una empresa pública. Es sin duda todo un hecho diferencial. Durante las dos jornadas anteriores hemos abordado las principales barreras de la mujer en el mundo laboral, educar en igualdad de género o el emprendimiento femenino. Pero todavía nos queda mucho que contar. No se pierdan lo que nos depara esta última sesión. El acto un día más se retransmite en directo vía streaming desde la plataforma de BeWow. Ya hay mucha gente conectada al otro lado de la pantalla. Os sentimos cerca, pero queremos que esa cercanía sea todavía mayor, así que no dudéis en ser activos en vuestras redes sociales a través del hashtag BWAW2022. Arrancamos ya, lo hacemos con nuestra primera mesa redonda. Estudio oficial realizado hasta el momento sobre la brecha de género a la hora de escoger estudios refleja que esa grieta, esa brecha, sigue abriéndose, sigue aumentando año tras año en disciplinas como matemáticas, ingenierías o titulaciones tecnológicas. El porcentaje de hombres en comparación con el de las mujeres es cada vez mayor y eso se nota en el ámbito laboral. ¿Cómo acabar con la brecha de género en esas disciplinas? Vamos a tratar de dar respuesta con nuestra primera mesa redonda moderada por Pere Navarro, delegado especial del Estado Zona Franca de Barcelona. Muy buenos días, muy bien acompañado, por cierto. Muy bien, gracias. Adelante. Bueno, muchísimas gracias, Cristina por la presentación y realmente es un panel de lujo, ¿no? Porque de excepción tenemos a tres, voy a decir mujeres, porque todas sois mujeres, tanto las que estáis aquí en el plató como las que nos participarán en esta mesa a través, digamos, de los medios digitales. Decíamos en la inauguración, antes de ayer, en Barcelona, por cierto, también mostrar la satisfacción de estar en estos magníficos estudios de Torre España. Siempre la calidad de imagen, la calidad de la técnica, digamos, de un estudio de televisión es inigualable y, por tanto, a la hora de hablar justamente de los temas que están relacionados con la promoción de las mujeres y, en definitiva, con el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 5, que habla de la igualdad de oportunidades, pues hacerlo también con una calidad técnica, yo creo que también ayuda mucho al seguimiento de este tipo de jornadas. Decíamos en la inauguración que en el momento de inaugurar siempre es como una promesa, ¿no? No sabemos qué va a pasar en los siguientes debates, en las siguientes horas, en los siguientes días. Ahora que estamos en el tercer día, esa promesa ya no es solo una promesa, sino que ya es una realidad. Y hemos estado asistiendo a debates o a coloquios o a conversaciones de mucha altura en los que se ha hablado de la educación en todos los niveles, en los que se ha hablado también de la brecha salarial, se ha hablado también de las
de las barreras mentales a veces, ¿no? O de las barreras que significa que en un país como el nuestro, en el que las leyes de igualdad de género son muy avanzadas, no siempre esto es una realidad en nuestra sociedad. Ahora estamos en esta mesa virtual, porque no tenemos mesa aquí, pero estamos en esta mesa para hablar justamente, como decía la presentadora, de lo que se llama las carreras STEM o la participación de las mujeres en todo lo que significa ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas, etc. Estamos viendo que en un mundo que evoluciona muy rápidamente, en una economía que también lo hace, o en un modelo industrial que como nunca en la historia de la humanidad está evolucionando rápidamente, hemos visto que quizá este tipo de actividades van a ser una de las actividades que tienen más futuro. Sin embargo, lo que estamos viendo, las cifras nos indican que la presencia de las mujeres en este tipo de actividad todavía es muy reducida. Entonces, yo os voy a preguntar cada una de vosotras desde vuestra experiencia, porque aquí cada una de vosotras tiene experiencias diversas, pero también que se pueden ver desde la perspectiva de género, y no solo la situación actual, sino qué es lo que preveemos para el futuro y cómo hacemos que existan referentes femeninos en temas relacionados con las carreras de STEM. Ayer, por ejemplo, estábamos en un coloquio y una ponente decía, es que no hay referentes femeninos vivos, o vivas en este caso, que sean una imagen de algo relacionado con la ciencia, la técnica, y a todo el mundo le viene a la cabeza Madame Curie, ¿no? Y entonces ya nos quedamos ahí con Madame Curie, pero en cambio sabemos que no solo muchas mujeres en la historia, sino actualmente son referentes en muchos de los temas. Y yo tengo que agradeceros a vosotras que estáis aquí presentes en el plató y a las que nos siguen estarán, digamos, a través de los medios digitales, porque vosotras sois referentes en muchos campos, en muchos temas. Y yo creo que el Barcelona Women Acceleration Week lo que pretende justamente es esto, no solo crear debate o crear conversaciones o señalar problemas o señalar también oportunidades, sino también lo que se pretende es mostrar a mujeres que estáis desarrollando una actividad impresionante en vuestros campos y que nosotros queremos que esto se conozca. Y durante estos 2 días, y este es el tercero, pensamos que ese es el principal objetivo. No solo lamentarnos por una situación que evidentemente todavía no es una situación de igualdad de oportunidades, sino sobre todo reivindicar una realidad que es una realidad muy potente y que es la que hoy, durante estos días y hoy, ahora aquí, tenemos aquí. Agradeceros en primer lugar el esfuerzo que habéis hecho por llegar hasta este plató, también agradeceros a las que nos vais a intervenir a través de los medios digitales, y hoy no me alargo más porque en realidad de lo que se trata es de que sepamos exactamente vuestras opiniones. Voy a hacer una presentación, un resumen muy resumido del currículum, porque ya tenéis, digamos, un currículum muy completo, pero para que las personas que nos siguen en esta jornada puedan saber, puedan tener este referéndum. Núria Montserrat está aquí a mi derecha. Ella es profesora de investigación y CREA, es jefa de grupo del Instituto de Bioingeniería de Cataluña, doctora cum laude en biología por la Universidad de Barcelona, máster universitario en experimentación biológica, pionera en reprogramación y diferenciación de células madre pluripotentes y de organoides renales para comprender el desarrollo del riñón y para aplicaciones de medicina de precisión. Forma parte de la Sociedad Europea de Cardiología, de la Fundación Europea para el Estudio de la Diabetes, de la Red Española de Terapia Celular, y tiene, entre otros, el Premio de Investigación Básica en Nefrología de la Fundación Íñigo Álvarez de Toledo, el Premio Constantes y Vitales a la Mejor Publicación Biomédica y también el Premio Joven Investigadora de la Organización Europea de Biología Molecular. He hecho un resumen del currículum, pero el resumen es muy interesante. Nerea Luis. Nerea Luis está relacionada con, no con la biología, no, pero está relacionada con el desarrollo de negocios de inteligencia artificial de Singular. Doctora en Ciencias de la Computación, cofundadora de T3 Fest, o algo así.
TechFest. Trabaja como ingeniera en inteligencia artificial en Singular, liderando proyectos relacionados con Machine Learning y Computer Vision, entre otros. Y es apasionada de la divulgación, la inteligencia artificial y la robótica. Estuvimos en unas jornadas y alguien decía, una mujer experta en inteligencia artificial, que lo primero que necesitaríamos es tener inteligencia natural también, sí, especialmente en estos días que vemos como una guerra en Europa, digamos, demuestra que hay mucha gente a la que le falta no solo inteligencia natural, sino también humanidad. Por lo tanto, si la inteligencia artificial puede ayudarnos, bienvenida sea. Gracias. Tenemos a Lourdes Bilbao. Lourdes Bilbao es responsable del sistema de gestión integrado de Dismon Electrónica. También es doctora en Ingeniería Química y actualmente trabaja como responsable de calidad en una empresa de fabricación industrial, compaginándolo con el de directora de trabajos, fin de máster en 2 universidades y el de profesora de diversas disciplinas de ciencias. Aficionada a la vela, que también es un deporte muy masculino en general. Esto de patronear barcos, después no sé si nos puedes comentar alguna experiencia con la vela. Patrona del J80 Siemens Gamesa en el Mundial de 2019. Mentora de alumnos de ciencias en la Universidad del País Vasco. Marta Macho, que tenemos aquí en la pantalla. Hola, Marta. Marta Macho es profesora e investigadora de la Universidad del País Vasco, doctora en matemáticas por la Universidad Claude Bernard de Lyon. Es especialista en topología, editora del blog Mujeres con Ciencia, y de la Cátedra de Cultura Científica de la UPB-EU. Tiene diversos premios también: Premio Igualdad de la Universidad de Alicante, Medalla de la Real Sociedad Matemática Española por la divulgación de las matemáticas, por su compromiso con la igualdad y por tender puentes entre el profesorado de matemáticas de diferentes niveles educativos. Premio Emakunde de Igualdad, que destinó en su totalidad a mujeres refugiadas y víctimas de la violencia de género que estudian en la UPB. Nombrada Ilustre de Bilbao. Marta, muchas gracias por estar también con nosotros. Alejandra Garrido es presidenta de Young It Girls. Alejandra, hola. No sé a qué cámara tengo que mirar para saludarte, porque saluda una pantalla, pero hola. Hola, Alejandra. Hola. Como digo, es presidenta de Young It Girls, organización sin ánimo de lucro que lucha por eliminar la brecha de género en la tecnología. Es ingeniera de telecomunicaciones, especializada en desarrollo de software para dispositivos médicos, y actualmente está haciendo el doctorado industrial en la startup Maywendo Solutions, desarrollando un software para detección precoz del cáncer colorectal. Alejandra, muchas gracias también por estar con nosotros. Y Verónica Pascual, y le agradezco especialmente pues que haya podido tener tiempo, porque hasta ahora no hemos podido hablar con ella, hemos podido hablar con su equipo, pero supongo que tiene una agenda muy apretada, pero le agradecemos que pueda dedicar estos momentos para participar en esta mesa redonda. Verónica Pascual es directora general global de Robótica Móvil Autónoma, ABB. Presidenta de la Fundación ASTI, Tecnología y Talento, licenciada en Ingeniería Aeronáutica por la Universidad Politécnica de Madrid, emprendedora que lidera un grupo de empresas vinculadas a la transformación digital y además también forma parte del Consejo de Administración de diversas compañías como Telefónica, GAM y Endeavor. 6 mujeres de diferentes campos que trabajan en diferentes tecnologías o en diferentes aspectos de lo que llamamos carreras STEM o actividades STEM, y por tanto yo creo que nos va a interesar muchísimo que nos contéis no solo vuestras experiencias, sino también cómo veis el presente y el futuro de la igualdad de género, no solo en este campo, sino en general en toda la sociedad. Tienes la palabra. Muchísimas gracias, Vera, por la introducción, y es un honor y un placer estar en esta mesa redonda, en este coloquio con estas mujeres, con estas trayectorias tan impresionantes, cada una en su disciplina, y todas con una labor importante también en divulgación y en poner en relieve sobre todo algo que comentabas, ¿no? En ser no un referente, sino simplemente en exponer cuál es el día a día que nos encontramos muchas veces, ¿no? en nuestra actividad laboral diaria. Aprovechando un poco lo que habéis comentado, tanto la moderadora como tú, habéis mencionado algo que es muy importante, que es el tema de estos referentes científicos o científicas que faltan en nuestro país, y esto va muy ligado al mismo tiempo con el concepto de éxito.
qué quiere decir el éxito en la carrera de investigadora, por ejemplo, ¿no? Yo soy investigadora, se nos evalúa por una serie de outputs, ¿no? De objetivos que tenemos que cumplir, y en función del éxito que tengamos en estos objetivos que vamos a ir alcanzando, tendremos un éxito mayor o menor, ¿no? Entonces aquí ocurre que lo que se puede valorar como un éxito profesional en una mujer o en un hombre, pues tenemos que tener en cuenta en la carrera investigadora, que ahora hablaré 2 segundos sobre ella, pues va muy ligado al mismo tiempo con nuestra vida personal, nuestras ambiciones personales y con cómo nos queremos desarrollar en la sociedad. Y algo que ocurre en la carrera de investigación, que es una carrera muy larga, de la que todos habéis oído, ¿no? Que es una carrera de largo recorrido, una carrera de resistencia, etcétera, pues nos encontramos que durante el proceso de mayor producción, ¿no? Cuando una investigadora está produciendo esos trabajos, ¿no? Por los cuales nos van a evaluar ese éxito que vamos a alcanzar, pues muchas de nosotras estamos construyendo una familia o al cargo de alguien. No tenemos por qué ser siempre madres de alguien, también tenemos que estar al cargo de alguien, o también tenemos actividades de ocio que nos gustaría realizar en la época de mayor producción científica, ¿no? Esto al mismo tiempo se traduce, y en nuestro país de una manera bastante considerable, en que cuando nos tienen que evaluar por ese éxito, pues muchas de las mujeres que me han acompañado en mi carrera de investigación pues han quedado atrás. Yo tengo un mensaje positivo en referencia a esto, porque yo creo que ha sido muy importante justamente el poder comunicar y verbalizar cuáles son estos obstáculos que encontramos, ¿no? A la hora de que nos tengan que evaluar, ¿no? Cómo nos evalúan en la carrera científica las agencias financiadoras españolas, cómo nos evalúa Europa a las mujeres. Y esto es algo muy importante porque se ha conseguido que en los últimos años pues, se tengan en cuenta esos aspectos, y ahora una mujer investigadora pues, en muchas agencias financiadoras, si puede de alguna manera certificar que ha estado al cargo de un menor o incluso ha sufrido una enfermedad, tanto hombres como mujeres, vamos a tener un tiempo de descuento en el que vamos a poder ser evaluadas y valoradas, ¿no? De la misma manera que nuestros compañeros, ¿no? Han hecho falta políticas, han hecho falta intervenciones de otro tipo, ¿no? Pero este acto es muy importante justamente para poner en relieve estas necesidades, ¿no? ¿Qué necesita la investigación en España a fin de que todas y todos podamos ser evaluados de la misma manera, y que ese éxito y esa capacidad que tengamos para comunicar nuestros éxitos pues también deje de ser algo tan estandarizado? Es decir, el éxito de cada mujer, el éxito de cada hombre, lo define cada uno también. Entonces, tenemos una presión interna del éxito que yo quiero conseguir con mis publicaciones científicas, que puede ser tener un impacto en la vida de un paciente, pero a lo mejor para otra investigadora su éxito profesional va a ser desarrollar un prototipo para diagnosticar el cáncer, ¿no? Entonces, ese éxito que vamos a estar definiendo entre todos y todas, también es importante que tengamos en cuenta que nos va a definir, y podemos ser referentes en muchísimas cosas, y no únicamente por haber obtenido premios o tener una carrera científica deslumbrante con billones de publicaciones. Tenemos mucha suerte. En este país contamos con una bolsa enorme de mujeres investigadoras, con un potencial increíble. Yo creo que se están produciendo cambios, soy muy positiva, siempre lo digo y lo sé, pero creo que se están produciendo cambios muy interesantes en cómo nos están evaluando, en cómo nos están mirando también las agencias financiadoras, como decía antes, las políticas en los centros de investigación, cómo esto está cambiando. En mi centro de investigación en Cataluña no estamos solos, somos un montón de centros de investigación con políticas de igualdad de género definidas, consensuadas, y esto está haciendo pues, que incluso a la hora de seleccionar a mujeres en la carrera investigadora pues, se tengan en cuenta todas estas cosas y seamos igual de importantes que nuestros compañeros, ¿no? Y algo que es muy importante, y que yo creo que la ciencia es única en esto, es que tenemos que trabajar todos juntos, ¿no? Un investigador solo, una investigadora sola no puede hacer absolutamente nada, ¿no? Estamos en un mundo, como decías antes, cambiante, en un mundo desafortunadamente que también arrastra errores, ¿no? Lo estamos viendo con la guerra de Ucrania, como comentabas ahora, pero que también tenemos esta capacidad de aprender y de amoldarnos. Y aquí voy a dar también este mensaje de trabajar juntas y juntos, ¿no? En hacer también hincapié en que de la mano de nuestros compañeros, ¿no? Científicos, que son muchísimos también, pues cómo ellos también pueden ayudarnos a sensibilizar y a dar voz a estas cuestiones que muchas veces nos han puesto en la sombra las investigadoras en España, ¿no?
yo lo voy a dejar aquí porque creo que el reto es importante, ¿no? Cómo cerrar la brecha de género es algo que nos va a llevar un tiempo. Un apunte muy breve es que en las disciplinas como la que estudié yo, por ejemplo, biología, ciencias de la salud, ciencias de la vida, entran muchísimas mujeres a estudiar la carrera, somos muchísimas mujeres quienes hacemos un doctorado, muchísimas mujeres quienes después incluso nos vamos fuera a hacer un postdoctorado, y cuando después miras los números de cuántas de estas mujeres tienen un grupo de investigación, pues el porcentaje empieza a bajar drásticamente porque se nos está evaluando en estas edades, ¿no? 33, 35, 36, 37 años, en las que muchas de nosotras pues, estamos llevando a cabo otro tipo de actividad fuera del laboratorio, que es pues, quizás pues, tener una familia, ¿no? Entonces, bueno, los números siguen siendo los que son, las estadísticas no engañan, pero en los últimos años sí que ha habido un incremento, ¿no? Y ha habido una serie de oportunidades como incluso hacer ayudas para estas mujeres, ¿no? Que durante la carrera de investigación tengan ayudas. En nuestro instituto, por ejemplo, de investigación y en otros institutos en Barcelona existe una ayuda que se llama Las Madres de la Ciencia, The Mothers of Science, perdón, y es una ayuda pues, que permite que mujeres en el periodo de crianza, ¿no? Y de tener niños muy pequeños, ¿no? Con un currículum competitivo, pues puedan seguir realizando investigación y teniendo una pequeña ayuda, ¿no? para poder pues, subsanar esos gastos. Es una pequeña ayuda, es un primer paso. Por supuesto, nos gustaría tener muchísimas más ayudas de este tipo y un foro como este quizás alguien lo ve, lo escucha y piensa que es algo interesante para implementar en las políticas no únicamente del centro, sino a nivel de comunidad autónoma o incluso a nivel nacional, ¿no? Entonces, yo reitero, soy positiva, creo que tenemos una cantera de investigadoras con un potencial impresionante. Y creo que tenemos que trabajar todos juntos para realmente conseguir hacer estas políticas de cambio desde la base y que esto sea después sostenible, que es algo que a mí ciertamente me preocupa, ¿no? La sostenibilidad de estos cambios, ¿no? En el tiempo, pues cómo lo vamos a poder sostener y cómo vamos a poder dibujar un horizonte todos juntos, y aquí lo dejo. Muchas gracias. Muchas gracias. No, realmente es verdad, eres positiva, ¿no? Señalas problemas, pero también señalas camino de solución. Y yo creo que estas jornadas se hacen justamente para esto, ¿no? Para intentar buscar las soluciones a los problemas, ¿no? Y se trata de buscar un futuro mucho mejor. No sé, Nerea, si la inteligencia natural o artificial nos va a ayudar a resolver los problemas de la brecha de género o las diferentes brechas que están en la sociedad, ¿no? Hablamos también, si no recuerdo mal, en la primera jornada del edadismo, ¿no? Cómo la edad influye y sobre todo mucho más en el caso de las mujeres para poder acceder a determinados lugares. Tú has planteado que hay unas edades complicadas, ¿no? en las que las mujeres pues, bueno, tienen otras obligaciones y a veces ese es un paréntesis, pero en edades superiores o inferiores también hay unos problemas que repercuten mucho más en las mujeres. No sé, ¿la inteligencia nos va a ayudar? Bueno, yo espero que sí, así de base. Bueno, yo voy a contar un poco cómo lo he vivido en la corta carrera profesional que llevo, ¿no? Yo creo que soy la más joven de las que estamos aquí. Y yo la verdad que comencé estudiando ingeniería informática. Ya de por sí la ingeniería informática o la ingeniería secas es algo que parece que espanta, ¿no? Muchas de nosotras, y hasta hace muy poco mi sensación es que no mucha gente se había preguntado el por qué, ¿no? Cuando tú entras en ingeniería, en este caso informática, lo normal, digo lo normal porque es lo que está normalizado, es que haya un 10-15% de alumnas y el resto son alumnos, y estamos hablando de carreras pues que en campus como en el que yo estudié, que es en el de la Carlos III de Madrid, pues hablábamos de 200 alumnos, 300, había muchísima gente, ¿no? Eso hace que tú cuando estás en clase pues tengas un montón de compañeros y muy pocas compañeras, ¿no? Y lo natural, como ya decía Nuria, es que según va avanzando toda esta carrera, las mujeres se gradúen, pero luego las pierdas de vista, ¿no? Y a mí fue una cosa que me impactó, es decir, yo durante la carrera, yo la terminé en 2013, no percibía una, digamos, brecha de género como tal, para mí era lo habitual simplemente, pero sí lo empecé a percibir una vez empecé el doctorado, ¿no? Y cuando ya sales, vamos a decir, al mundo laboral. Mis primeras etapas fueron en investigación
y entonces ahí empiezas a ver el por qué de repente hay bueno, pues eventos, conferencias científicas donde mayoritariamente acuden hombres sin ningún tipo de problema, ¿no?, a la hora de conciliar con sus familias y demás, porque de alguna forma tienen muy claro que quieren perseguir ese éxito del que ya hablabas tú antes, ¿no, Nuria? Y a mí eso me llamaba mucho la atención, porque es verdad que yo no conocía referentes mujeres en el área en el que yo inicié mi doctorado, que fue inteligencia artificial, en concreto un área que se llama planificación y razonamiento, y estaba muy cercano a la robótica y ahí pasaba lo mismo, ¿no? Es decir, se repetía el mismo patrón. Y yo no entendía por qué me resultaba también como tan difícil, pues eso, tener yo también mi red, ¿no? Muchas veces cuando estás en un entorno en el que eres una minoría, también te sientes un poco como con la necesidad de encajar, ¿no? Y eso es una presión extra que tú te añades ya de per se a tu carrera. Es decir, yo necesito hacerme hueco, yo necesito que el resto me entienda o necesito parecerme al resto, ¿no? Y ahí es donde yo creo que empieza un poco también ese síndrome de la impostora a acrecentarse. Es decir, por un lado tenemos muy claro que como mujeres queremos tener una carrera igualmente exitosa, pero nos encontramos con otro tipo de barreras que no siempre se perciben como tal, ¿no? Que simplemente por el entorno en el que estás y por ser una minoría pues te afectan, pero tú no las percibes como algo, digamos, material, y te piensas que eres tú, ¿no? Esa fue una de las primeras cosas. Y luego yo ya cuando terminé el doctorado, ahí sí que hubo allá un momento, más o menos entre 2016 y 2019, que es cuando yo hice digamos, la segunda mitad de mi tesis, empecé a ver esto del movimiento Women in Tech, ¿no? Como decía yo, hasta ese momento tenía amigas pocas, compañeras de trabajo también pocas, o compañeras de investigación en ese momento, y entonces el movimiento Women in Tech yo lo percibo desde Estados Unidos. Estuve en una estancia allí doctoral, y entonces resulta que yo me encuentro en la universidad de destino a la que voy, que hay unas redes de mujeres brutales que se ayudan unas a las otras simplemente para recomendar becas, recomendar premios, hacer cartas de recomendación para según qué cosas. Es decir, hay una red de oportunidades abierta que hasta ahora tú ni siquiera te la habías planteado, ¿no? Tú habías tratado simplemente de encajar, pero no te habías, digamos, beneficiado de base de nada. Y eso para mí supone un antes y un después. Es decir, hablamos de soluciones porque el problema ya lo conocemos, pero para mí una de las soluciones es tenemos que trabajar en esas redes, necesitamos tener ese apoyo y necesitamos que, digamos, palparlo. Es decir, para mí eso fue una casualidad, ¿no? El que yo me encontrase con esa red, pero a mí me cambió mi carrera, porque yo hasta ese momento yo pensaba que era simplemente pues una investigadora, bueno, mediocre, que igual no tenía mucho futuro en el campo, y no entendía por qué me pasaban, ¿no?, ciertas cosas durante esa carrera temprana de investigación. Yo después ya termino el doctorado, decido quedarme en España, había hecho mucha divulgación, y en divulgación pasaba lo mismo. En el campo de la divulgación lo que yo percibía era que pues en matemáticas, ciencias de la salud, ¿no?, siempre había como esas referentes que podías ver, pues por ejemplo en programas como Órbita Laica, pues ahora pensando por ejemplo en Clara Grima, pero yo decía, jolín, no salen ingenieras, ¿no?, en la tele. Y cuando vas a los institutos, a los coles, te das cuenta efectivamente del efecto Marie Curie, ¿no?, que yo lo digo así también. Digo, jolín, o sea, es muy difícil conocer referentes en edades tempranas, y yo me hice la misma pregunta. Es decir, yo cuando empecé ingeniería informática, yo conocía a Steve Jobs, a Bill Gates, pero yo no me sentía, y muchas veces me preguntan, ¿no?, ¿quién fue tu referente? Oye, es que yo no tenía referentes mujeres, y yo realmente no puedo decir que me sintiese, digamos, atraída, no sé, pues por un Bill Gates o un Steve Jobs, ¿no?, en ese momento. Y sin embargo sí que veo ese cambio de tendencia ahora con todas las campañas que se han hecho, 11 de febrero, 8M, bueno, planes de igualdad, un montón de cosas, ¿no? Visibiliza las Inspiring Girls, hay un montón de actividades que se están haciendo para visibilizar ese talento contemporáneo.
Y ahora queda lo más importante, que es que penetre, que es lo que yo veo también que falta un poquito, igual que Nuria comentaba en el mundo de la carrera investigadora, pues también en el de la empresa, ¿no? Es decir, ¿qué pasa cuando tú entras en una empresa, que es lo que estoy yo viviendo ahora mismo desde hace 2 años, y entras en un entorno pues también muy competitivo, ¿no? Porque al final tú quieres también que se te valore, tú quieres progresar en ese mundo empresarial, y también empezamos a ver, ¿no?, esa época entre los 30 a 40 años donde bueno, pues quizá te planteas otras cosas, o quizá no ves tan clara tu progresión, ¿no? Pues porque igual la cúpula directiva, no sé, son todo hombres y tampoco tienes igual demasiado feeling con las decisiones que se están tomando. Entonces hay que ver la forma de ir penetrando muy poco a poco. Yo también estoy muy a favor de que se utilicen mecanismos pues, del estilo cuotas, por ejemplo, de forma temporal, para ayudar un poco a abrir espacios, y sobre todo para que las mujeres tengan también esa oportunidad de demostrar quiénes son. Y yo sí que, y con esto termino, en el tiempo que llevo tanto en investigación como ahora en la empresa, que es lo que yo creo que me seguiré ya dedicando en el mundo de la inteligencia artificial, no me he encontrado ninguna mujer que no fuese de verdad excelente. O sea, tenemos una capacidad de trabajo increíble, y creo que muchas veces no nos damos cuenta, pues eso, de todas las barreras que hemos ido superando, incluso con compañeras que se han reciclado de otras áreas y que ahora trabajan conmigo en el día a día. Es brutal la capacidad que tenemos, y eso hay que seguir reivindicándolo, y reivindicar nuestros espacios ahí, que se nos tome en serio, ¿no? Empezar un poco a penetrar y cambiar la cultura de la organización con todas estas medidas. Muchas gracias, Nerea. Realmente el talento cuesta de encontrar en general, porque nos dicen las empresas que en este momento hay demanda de determinados trabajos relacionados normalmente con la nueva economía. Es decir, no encontramos ese talento, pero aquí estamos viendo en estas jornadas que el talento existe, y el talento femenino es muy potente, ¿no? Entonces pensamos que por eso puede ser útil justamente que expliquéis vuestra experiencia y también vuestra manera de ver las cosas y vuestras soluciones. Lourdes, dinos cómo la tecnología y la vela tienen algún punto en común, y qué es lo que fue primero. ¿Qué fue primero? La vela, probablemente. Que así como de inicio, aunque no sea del tema, es una actividad de ocio y deportiva y profesional, en la que cuando uno va a una escuela de vela y ve niños de 8 años, habrá mitad y mitad aproximadamente, y según van creciendo, pues ese 50-50 queda en un 10, un 15, en algunas escuelas un 20. En el momento que se accede a la universidad, casi las chicas desaparecen de la vela, ¿no? Entonces, bueno, y solo hago este pequeño apunte sobre la vela. Lo que has comentado de 2019, pues fue una experiencia buenísima, porque conseguí organizar una tripulación femenina con deportistas amateur, porque es de las pocas actividades deportivas en las que pueden competir a la vez amateurs y profesionales, y nos metimos ahí en un mundial en el que había medallas olímpicas y campeones del mundo, bueno, y creo que hubo 8 barcos de 80, que es un 10% de tripulaciones enteramente femeninas, y luego había barcos con tripulaciones mixtas, ¿no? Entonces tuvimos la suerte, nos patrocinó además Siemens Gamesa, que unido un poco a la vela, ¿no?, la energía verde y así. Y he de decir que las 6 que formábamos la tripulación, pues había una ingeniera, había una oftalmóloga, una psicóloga, una estudiante de Derecho, ¿a quién me dejo?, a una estudiante de Arquitectura y Economía a la vez, y yo. Entonces, al final visibilizas un poco el que no solamente hay que conciliar la vida laboral, la vida familiar y la vida deportiva, que eso ya era como tener más pelotas en el aire, ¿no?, que manejar el intentar hacer entrenamientos y trabajar y cuidar de la familia. Bueno, esa es la parte de la vela. Y luego, a nivel profesional, pues yo creo que uno de los puntos es que la función pública ha conseguido atraer
a las mujeres, porque vemos que hay muchas mujeres en leyes, hay juezas, hay fiscales, hay abogadas del Estado. En ámbitos en los que hay mucha función pública, las mujeres han encontrado ese atractivo porque creo yo que básicamente es meritocracia. O sea, cuando uno se enfrenta a un examen o una oposición en la que hay que estudiar, ahí no vale ser hombre, ser mujer. Ahí es dar el callo y estudiar. Cuando uno pasa a la empresa privada, yo creo que ahí se pierde ese componente de igualdad, porque pesa mucho en las entrevistas o en el acceso a los puestos de trabajo el que seas hombre o que seas mujer, creo yo. Entonces, no sé cómo se podría copiar esa parte del atractivo que supone el ámbito público, pasarlo al ámbito privado. Ahora mismo han entrado en vigor leyes de que tiene que haber planes de igualdad en las empresas, me parece que es de más de 50 trabajadores, por ejemplo, ¿no? ¿Qué van a conseguir esos planes? Porque a nivel educativo, puedo hablar por mi facultad, yo no me dedico a estudiar estos temas, pero bueno, sí que el conocimiento que tengo de la universidad en la que yo estudié, que Marta hablará luego más, puesto que sigue trabajando en la universidad y encima en matemáticas. A Marta le preguntaremos por las matemáticas. Claro, sí, eso es así, pero yo, revisando datos de los últimos 5 años de las matriculaciones de alumnos y alumnas, no ha habido cambios. Se están matriculando exactamente los mismos chicos y chicas con 18 años que hace 5 años. En matemáticas ha subido porque ha subido la carrera en sí. Hay muchas más matriculaciones, hay mayor oferta de plazas. Eso se lo dejo a Marta. Pero en el resto de carreras es que no hay diferencia. Es que, ¿qué carreras son? Porque cuando hablamos de STEM, yo creo que la primera pregunta que nos hacemos, en STEM hay carreras mayoritariamente femeninas. Que vaya alguien a un departamento de química orgánica, es que son la mayoría mujeres. Que entre alguien en una facultad de medicina, es que igual ahí hay que hacer al revés y una cuota para hombres, porque hay más mujeres que se matriculan de medicina que hombres. O sea, no todo el STEM, creo yo, está afectado por esa brecha de género a nivel de inicio de los estudios, ¿no? Cuando los niños están en el colegio, ¿ya están pensando en el futuro profesional? Igual no. Pero sí que tienen también referentes mucho más cercanos, que son sus profesores y sus profesoras. Y estoy segura que eso, a lo mejor los que estudian psicología o pedagogía lo pueden decir, pero cuando una niña tiene una profesora que para ella es un referente profesional, que tiene éxito, pues eso le puede ayudar a elegir una carrera que vaya enfocada hacia ello. Lo mismo un niño, seguramente se fija más en un referente de un profesor. O sea, yo creo que tenemos ahí varias bazas, pero bueno, en la universidad no ha habido cambios. O sea, se siguen matriculando un 13% de chavales de 18, de chicas de 18 años en informática. Una vez me dijo un amigo que cuando se le pone a una carrera la palabra ingeniería delante, automáticamente se borran las chicas. O sea, cuando solo era informática, igual se matriculaban más que ahora que es ingeniería informática. Y eso lo puedes trasladar a otro tipo de carreras. O sea que yo creo que informática y tecnología, incluso podemos añadir ahí carreras que están en contacto con un mundo más masculino a nivel industrial y a nivel, pues no sé, en construcción, a los arquitectos técnicos, ese tipo de carreras, ¿no? Yo estuve unos cuantos años trabajando en un mundo muy masculino de construcción y si te das cuenta lo que te cuesta, ¿no? Llegas a una reunión, a una dirección de obra y claro, igual hay 10 personas y eres la única mujer que está ahí. Y ahí dices, bueno, pues sí, ahí hay diferencia. Pero bueno, yo creo que los 3 puntos son, en la universidad no ha habido cambios. Si es que tiene que haber, pues habrá que pensar cómo hacerlos. Eso es uno de ellos. ¿Qué atractivo tiene la función pública? Yo no sé si las expectativas de una mujer, un poco lo que decías tú y lo que decía Nuria, en esos años en los que tenemos que dedicarnos no solamente a nuestro desarrollo profesional, sino que también tenemos otras cosas fuera, ¿no?
Yo soy madre de familia numerosa y tienes que batallar con todo, el conciliar, llevas una agenda en la cabeza de muchas cosas que no todo es trabajo, ¿no? Lo que no quiere decir que tu trabajo lo hagas peor, bueno, sino que tienes que equilibrar todo poco a poco. Y un poco, ¿qué se puede hacer a futuro? Pues yo creo que eso en el debate es lo que tenemos que hacer, ¿no? Yo no me he desvinculado de la parte de docencia, la parte de investigación es la que tengo ya completamente abandonada, pero sí es cierto que el poder ayudar, no, como no doy clases, sino que dirijo trabajos fin de máster, yo creo que esa labor de asesorar o el mentoring a los alumnos que han terminado es súper importante, el poder contarles un poco de mi perspectiva profesional, ¿no? Ahora estoy en una industria que es otro mundo, la manufactura, pues también es un mundo a priori muy masculino. Bueno, pues yo creo que el tener esa mezcla de investigación, docencia, trabajo profesional, intento aportar, tengo alumnos, tengo alumnas y creo que a todos les ayudo por igual, pero sí que es cierto que la parte de los referentes femeninos es algo que yo creo que desde pequeñitos les falta a las niñas. Pues justamente se trata de esto, de que las personas, la gente, la sociedad, no solo las mujeres, sino también los hombres, está claro, tengan sí, referentes también femeninos. Marta, tú también estás en la universidad y además estás en el tema de las matemáticas. En ese nuevo mundo en el que estamos viviendo, en esa nueva economía, en esta industria que se transforma tan rápidamente, nos hemos dado cuenta, bueno, o en el conjunto de las actividades de la sociedad, como la nuestra, nos hemos dado cuenta de pronto que los datos, el tratamiento de datos, las matemáticas, tienen una importancia impresionante, ¿no? Y no sé si esta importancia también va a repercutir en que las mujeres estéis más presentes en el mundo también de las matemáticas, del tratamiento de datos y cómo estos datos se utilizan a veces bien y a veces no tan bien, ¿no? Porque a veces vemos que nuestros datos, que es lo que realmente tiene valor, cuando le damos a una teclita, ¿no? Las famosas cookies y todas estas cosas, nuestros datos corren por las redes sociales y se mercadea con ellos, ¿no? Ese mundo que todavía desconocemos un poco, intuimos, pero no conocemos realmente a fondo, bueno, pues cómo se ve desde la perspectiva de tu experiencia, cómo se ve desde la perspectiva de la universidad en la que estás y también de la relación también con las nuevas generaciones, ¿no? Porque las universidades son muy importantes, no solo para formar, sino porque también mezclan generaciones. Y eso yo creo que debe enriquecer, ¿no? a la parte, digamos, que ofrece esa educación, en este caso universitaria, y también a la parte pues, que la recibe y al final se convierte todo también en una conversación o en un intercambio. Coméntanos, Marta, tu visión al respecto. Bueno, mi visión, que no solo es de esta universidad, sino que es de todas las universidades del Estado y de nuevo, yo creo que es a nivel mundial, pues lamentablemente el éxito de las matemáticas ha hecho que las mujeres empiecen a no matricularse en la carrera y que los hombres lo empiecen a hacer. Es decir, muchos chicos que probablemente antes iban a ingenierías, la matriculación en todo el Estado español de las ingenierías está bajando, eso se sabe. Probablemente muchos de esos chicos que buscaban carreras exitosas, carreras de ingeniería, han girado la cabeza hacia matemáticas porque es una carrera de gran éxito, no hay paro, se colocan muy bien y además es gente que tiene una formación no solamente de conocimiento sino de estructura mental que les ayuda a acabar liderando y bueno, ellos se matriculan, me refiero a los chicos, y ellas están empezando a dejar de matricularse en una carrera que ha sido siempre bastante paritaria. Ha sido paritaria porque hasta hace no muchos años la carrera de matemáticas tenía una salida eminentemente docente y la docencia está muy feminizada. Esto es un drama porque parece que en cuanto una carrera, en cuanto una disciplina tiene éxito, las mujeres huimos de allí.
ese 13% de la ingeniería informática en el Estado español, que ocurre, insisto, a nivel mundial, es un verdadero drama también, porque si no hay ingenieras informáticas, si no hay matemáticas que accedan a esos nuevos puestos de trabajo, las mujeres, bueno, no van a poder realizar trabajos que yo creo que son agradables, en los que pueden realizar además aportaciones punteras y que pueden determinar el futuro de toda la humanidad. Va a haber una brecha salarial brutal y eso también es importante. Hay un espejismo de la igualdad tremendo. Yo soy positiva, pero soy realista fundamentalmente, y las cosas no van bien. Han mejorado, evidentemente, porque muchas cosas no podían empeorar, pero no mejoran a la velocidad que debería de hacerlo. Hay muchas mujeres muy bien formadas. De hecho, en la Universidad Española el 56% del alumnado es mujer. Claro, está en disciplinas no tecnológicas, pero diríamos, por dar un titular, las mujeres en España están mejores formadas que los hombres. Pero necesitamos mujeres que haya, mujeres formadas para acceder a esos buenos puestos de trabajo en inteligencia artificial, en tecnología, y además no solamente que accedan a esos trabajos, sino que, en mi opinión, lideren. Es muy importante tener mujeres, personas diversas, equipos diversos y, sobre todo, en mi opinión, la entrada de mujeres en el ámbito laboral, el liderazgo, tiene que permitir realizar cambios. No nos va bien en el mundo. Es necesario que haya mujeres que, con su mirada diferente, diferente a la de los hombres en general, porque tenemos una evolución personal y los estereotipos a los que nos vemos todos y todas expuestos durante toda nuestra vida, desde nuestra casa, pasando por la enseñanza y todo lo que ocurre a nuestro alrededor, nos impulsan a unos y otras a hacer cosas completamente distintas y tener seguramente valores diferentes. En mi opinión, es muy importante que entren mujeres en estos ámbitos, en matemáticas, en el ámbito tecnológico, insisto, que acaben liderando para cambiar. No podemos entrar las mujeres en lugares competitivos, altamente competitivos, para continuar con dinámicas competitivas y yo creo que muchas veces corrosivas, como las que tienen las dinámicas masculinas. No digo que todos los hombres tengan esas dinámicas, pero hay dinámicas masculinas muy corrosivas. En mi opinión, necesitamos mujeres, y mujeres, voy a decir la palabra, feministas, que ayuden a liderar cambios también en el ámbito tecnológico. Esto es urgente, no solamente para las mujeres, sino para mujeres y hombres. Así que con esto lo dejo, para dejar a mis compañeras que también opinen. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Marta. Alejandra Garrido es presidenta de Young It Girls, que seguro que tiene que ver con algo de mujeres jóvenes. Hay una pregunta que después, en todo caso, convertiremos en genérica, porque creo que es interesante reflexionar sobre esto. Teóricamente, la sociedad, una sociedad como la nuestra, va evolucionando a mejor en lo que hace referencia a la igualdad de oportunidades. ¿Eso es verdad? Es decir, ¿las nuevas generaciones reflejan esta mejoría o todavía hay costumbres, esquemas mentales, etcétera, que las redes sociales, algunos medios de comunicación, etcétera, están alimentando y afectan de una manera negativa en este aspecto a las nuevas generaciones? Te lo pregunto a ti porque te toca ahora y porque tenéis algo que ver con el tema de las mujeres jóvenes, ¿no? Pero yo creo que sería una pregunta para todas las ponentes que tenemos hoy en esta mesa. ¿Vamos hacia adelante o en algunos aspectos vamos hacia atrás? Primero quizá explico un poco qué es la asociación y así lo enlazo con la pregunta que me has hecho, porque realmente sí que está muy relacionada. O sea, la asociación de la que soy presidenta y formo parte desde hace 4 años se fundó en el 2017 y Young IT Girls, el nombre indica Mujeres Jóvenes IT, que es de la tecnología de la información, ¿no? Que son todas pues, la informática, telecomunicaciones, al final todo como las carreras técnicas, más técnicas puramente de la palabra STEM, cogeríamos pues la T, ¿no? Y la E,
digamos, por lo que comentábamos antes de que no todas las ramas que se vinculan en la palabra STEM tienen este sesgo. Entonces, en la asociación lo que hacemos es intentar eliminar esta brecha de género. Somos muy optimistas de si lo vamos a conseguir, bueno, estamos en ello. Entonces, para hacerlo, pues muchas de las cosas que ya habéis comentado, ¿no? Es conseguir que haya más referentes, pero también pues mostrar, ¿no? qué es la ingeniería y qué es la tecnología, porque quizás, o sea, es muy sencillo imaginarte qué hace una persona que es médico o una persona que es enfermera o bueno, otras ramas, ¿no? Pero cuando te dicen ingeniería, pues queda como muy abstracto y a veces da como un poco incluso de miedo, ¿no? Por todos los estereotipos que hay alrededor de la ingeniería. Entonces nosotros vamos a los colegios, a los centros educativos y centros cívicos, bueno, donde hayan niños y niñas. Las actividades que hacemos son mixtas para así hacer doble función. No solo nos enfocamos a empoderar a las niñas, sino también que los niños vean que hay mujeres que se dedican a la tecnología. Entonces, en la asociación somos 50, ahora más o menos 50 voluntarias. Todo lo hacemos de forma voluntaria en nuestro tiempo libre. Así que lo de las pelotas que comentaba la compañera, pues sí, nosotras ya se nos va de las manos a veces. Entonces, vamos a estos centros y explicamos, por una parte, nuestras experiencias de cómo hemos llegado a ser pues, ingenieras o científicas, porque hay como perfiles muy variados, para mostrarles de que también podrían hacerlo ellas si quisieran. Esto es un poco lo que hacemos y las actividades son muy variadas, no solamente de divulgación de qué es lo que hacemos nosotras, sino también prácticas, de pues, enseñarles a programar, pues, dependiendo de la edad, pues, con Scratch o con distintos lenguajes de programación. Explicarles qué es la inteligencia artificial y lo importante que es que haya diversidad en los equipos que crean la inteligencia artificial, porque si no, estaremos reproduciendo los sesgos que hay en el mundo también en la inteligencia artificial. Bueno, muy variado. Entonces, nosotras siempre nos estamos preguntando por qué, o sea, lo importante al final, como buenas ingenieras, es buscar el problema, ¿no? El problema es que hay pocas mujeres y poca diversidad en este mundo y preguntarnos por qué. Entonces, es como no hay una respuesta correcta y nosotras no somos investigadoras de este campo. Hay la Milagros Sainz, que es doctora en la Universidad Oberta de Cataluña, que se dedica específicamente a investigar las razones de por qué hay esta brecha de género en las STEM, que os recomiendo, si no la conocéis, que la busquéis porque realmente tiene artículos súper interesantes. Pero nosotros intentamos de forma empírica, es decir, viendo qué es lo que les interesa más a las niñas y a los niños de todas las actividades que hacemos, ¿por qué? ¿No? Entonces, ciertamente a las niñas nos educan en el colegio y la sociedad en general, y esto sigue pasando ahora, o sea, en esto o sea, a lo mejor habrá familias más modernas, ¿no? Que sí que se esfuerzan en que no haya estas desigualdades, pero al final nos educan, ¿no? Como en los cuidados, ¿no? Te dan la muñeca, o sea, creo que sí que yo soy la más joven, porque cuando Nerea ha dicho que acabó la carrera en el 2013 yo la empezaba, así que entiendo que en mi época aún nos regalaban muñecas, ¿no? Para cuidarlas y todo esto. Entonces, al final es como nos han educado tanto en esta vertiente de cuidados y de mejorar el mundo, que al final nosotras queremos dedicarnos, o sea, estoy hablando muy en genérico y no es mi intención, ¿no? Pero como al final se ve en que en medicina, enfermería y todo esto hay muchas más mujeres, en biología. Entonces, ostras, quizás también sería, porque yo no creo que sea malo que a nosotras nos guste, por cómo nos han educado, tener este impacto positivo en la sociedad. Pero quizás, ya que es una cosa, que es un constructo social y que es la educación, podríamos educar a toda la humanidad igual, y en vez de que las mujeres seamos más masculinas, ¿no? Creo que Marta lo decía, ¿no? Pues tener como toda una visión feminista también y tener ese liderazgo, pues no pensando en uno mismo, sino en un poco en el conjunto y en la humanidad, ¿no? Entonces yo creo que eso iría a mejor. Entonces, esto como un apunte de cómo creo que deberíamos educar a no solo visibilizar las mujeres y eso, sino que en general como para que toda la humanidad, los hombres y las mujeres, nos preocupemos para mejorar el mundo y no solamente para tener éxito en el sentido de forrarse o tener un camino exitoso, pero haciendo algo que quizá más que un impacto positivo puede tener un impacto negativo.
Y entonces, ¿qué hemos visto en estos 4 años que hemos estado haciendo actividades en los colegios? Hemos visto que en el 2018 yo empecé a hacer las actividades en los colegios y veíamos que aún las niñas y los niños no tenían ni idea de referentes femeninos, es decir, Marie Curie era lo máximo que te encontrabas, pero es cierto que en estos años hemos ido a colegios en los que aún no habíamos participado y ya pues te saben hablar de Hedy Lamarr, de Ada Lovelace, porque es que a mí me parece surrealista que la primera informática de la historia oficialmente, digamos, sea Ada Lovelace y informática sea una carrera de hombres, ¿no? O sea, no lo entiendo. Pero bueno, no me quiero enrollar más. No sé si he respondido a tu pregunta, pero... Absolutamente. Has planteado algunos temas que después, si nos da tiempo, porque en la televisión el problema que tenemos es que la ciencia todavía no ha permitido que el tiempo se alargue. Y una mesa redonda como esta, que dado que sois 6 participantes, bueno, pues hemos alargado un poco el tiempo, pero vamos, a última hora seguro que tendremos que ir corriendo. Muchas gracias, Verónica. La robótica. La robótica se ve de una manera, con una mezcla de oportunidad y de miedo, ¿no? ¿Qué va a significar? ¿Qué significa ya ahora la robótica en los procesos industriales o en la actividad económica del presente? ¿Y qué va a significar sobre todo en el mundo de la igualdad de oportunidades? Porque no tenemos que olvidar que hay muchas profesiones en este momento que realizan mujeres, que es posible que la robótica o los robots los puedan suplir, ¿no? Entonces hay una inquietud respecto a esto. A mí también me gusta ser positivo, como Nuria, que antes decía, yo soy muy positiva, ¿no? Y yo creo que tenemos que ser positivos. El otro día vi un robot, además muy divertido, porque tiene 4 patas y anda como un perro y tiene una pinza delante y sirve también para vigilar entornos, ¿no? De fincas o de espacios, digamos, determinados. Y entonces alguien hacía la reflexión sobre que si ese robot iba a significar que las personas que hacían estas guardias, pues sus puestos de trabajo iban a desaparecer. Y entonces la persona responsable de este robot me decía, probablemente, pero a este robot tiene que mantenerlo también una serie de personas. Entonces hay empleos que van a desaparecer y empleos que van a aparecer. Y yo creo que lo que tenemos que intentar es no lamentarnos por los que van a desaparecer y sobre todo buscar reubicación de estas personas que van a tener que cambiar su empleo, pero sobre todo explorar estos nuevos empleos que aparecen a partir de estas nuevas tecnologías. Y estos nuevos empleos evidentemente tienen que ser con la participación, con el concepto de la igualdad de oportunidades en un mundo que, como habéis dicho todas hasta el momento, en unos mundos que son muy masculinos, ¿no? Entonces, no sé, Verónica, si nos puedes, aparte de explicarnos tu experiencia y de explicarnos tu visión sobre el tema de STEM y sobre el tema del papel de la mujer y, como decía antes, la igualdad de oportunidades. Por supuesto, y encantada de estar hoy con vosotros. Te quiero agradecer especialmente, Pera, pues, por la invitación a esta mesa y por todo el trabajo que se está haciendo desde Zona Franca y desde luego también expresar que es un lujo escuchar a las panelistas y que se han compartido mensajes muy poderosos y muy potentes, con mucha profundidad y de los que se pueden aprender muchas cosas y convertirlos luego a la acción. Si me permites, antes de ir a la pregunta de la robotización del trabajo y ese negative bias, ¿no? Esa visión negativa que muchas veces se tiene de cómo la robótica destruye el empleo, y bueno, lo abordo eso al final. Desde luego tengo algunos comentarios que decir a ese respecto, pero voy a centrarme en un primer momento en compartiros un poquito más de quién soy también y de cómo veo la problemática de la brecha de género que tenemos delante de nosotros, muy en línea con comentarios que se han compartido hasta el momento. Entonces, por un lado, yo soy ingeniera aeronáutica, como comentabas antes. Pasé mucho tiempo fuera de España, volví a España para hacer la ingeniería aeronáutica y luego me volví a ir para hacer el MBA. Volví por un problema familiar y me hice cargo de la compañía de nuestra familia. Decidí 2 años más tarde comprar esa compañía
y transformarla, ¿no? Transformarla del mundo de la automatización, de lo que es el mundo de los transportadores y los manipuladores, todo lo que es ayudar a la industria a automatizar sus procesos industriales y transformar la compañía a dar respuesta a la misma misión, pero a través de la robótica móvil, de los vehículos autónomos o lo que son, hoy se entiende mucho mejor, ¿no? Google Car ayudó mucho en su momento y luego a posteriori Tesla, pero que es entender pues, vehículos que tienen, pues, por supuesto, una cinemática como cualquier otro vehículo, pero que se controlan de manera automatizada, tienen ese piloto automático y que además pues, tienen sistemas de gestión de flotas que hacen que todos esos vehículos autónomos estén coordinados al servicio de una misión. Entonces, desde 2008 la compañía pues, hicimos un proceso de pivotaje hacia la robótica móvil con un desarrollo muy fuerte de tecnología propietaria, de una gama de vehículos muy extensa, de diferentes capas de software para poder hacer la gestión de las flotas, la conectividad al software de nuestros clientes y que todo ese conjunto, ¿no? Que esos vehículos se muevan a la música del cliente dentro de los sectores industriales para los que trabajamos. Pasamos de ser una compañía fundamentalmente española y que trabajaba en España a trabajar en 20 países, a tener 14 nacionalidades incorporadas en la compañía y a tener pues, un equipo aproximadamente de unas 300 personas y el año pasado pues, dimos un paso muy relevante, que es incorporarnos como parte del grupo ABB. ABB, como muchos de vosotros sabéis, es un referente tecnológico, es un referente en robótica y le faltaba esta pata de robótica móvil que expresa una sinergia fenomenal con el resto de robótica industrial para ofrecer una propuesta conjunta que ayude a flexibilizar los procesos industriales porque el mundo está cambiando muchísimo y la industria tiene que cambiar a la velocidad a la que cambia el mundo para ser capaces de dar pues propuestas no solo competitivas, que ya no es la palabra de moda, sino flexibles, además de competitivas y conectadas, ¿no? Que es con la evolución que está teniendo el producto, el mercado y el consumidor. Entonces, ¿cómo vemos todo lo que tiene que ver con la brecha de género y cómo la hemos visto pues a lo largo de toda esta historia? Nosotros cuando estábamos cerrando el periodo 12-16 en ese plan estratégico, estoy hablando de los tiempos de ASTI, ¿no? Pre-ABB, la compañía había multiplicado por 5 su facturación, había crecido muchísimo a nivel internacional y veíamos que para el siguiente plan estratégico el punto, nuestro talón de Aquiles era el talento, ¿no? Ser capaces de captar, de integrar y de desarrollar talento a la suficiente velocidad. Y entonces desarrollamos muchísimos programas con un montón de universidades en Europa, con muchos centros de formación profesional y analizando todos los programas que estábamos lanzando, pues fue cuando vimos que esto no es una cuestión de que la industria, y digo la industria o que la sociedad compita por llevarse a aquellos universitarios que salen de la carrera o que vacíe las aulas de formación profesional porque pues, no nos matamos por el talento, porque hay una crisis de talento muy relevante en muchísimos puestos de trabajo sin cubrir, que lo que tenemos que hacer, y que es exactamente el mismo mensaje que han transmitido el resto de panelistas, que es lo que tenemos que hacer es que haya más talento, que haya más elección de las carreras que están generando el trabajo del presente y del futuro. Y eso significa, por supuesto, no poner el foco solo cuando las personas están en la universidad, cuando nuestros jóvenes están en la universidad, porque ahí ya han elegido, y es poner el foco cuando los niños y las niñas están eligiendo su porvenir. Y entonces desarrollamos una fundación, la Fundación ASTI, que justamente ese es su foco, ¿no? Ir a los más jovencitos con programas que empiezan desde los 3 años y hacerles descubrir no grandes mensajes como se decía antes, ¿no? De que a veces no le puedes explicar a un niño cosas muy complicadas de derivadas profesionales y de qué va a tener más empleo o no. Eso no le atrae. Lo que tienes que hacer es que la tecnología, que la ciencia le sea atractiva y que entienda que puede tener muchísima diversión eligiendo esa vía, ¿no? Y entonces, dentro de los programas que hacemos en la Fundación, uno de ellos es STEM Talent Girl, que lo que busca precisamente es a niñas desde los 13 años y que lo que hace es trabajar con esas niñas pues,
cosas que se han mencionado de nuevo en este panel, la importancia de la role model, ¿no? Entonces estas niñas que participan en el programa han pasado ya 4.000, más del 90% de esas niñas, y en función de los centros, tenemos 11 centros en España, por encima en ocasiones hasta el 95% eligen luego la rama de ciencias y tecnología con un enfoque muy fuerte a tecnología. Entonces tenemos más de 1.000 niñas en este curso escolar y cada mes no descubren a una mujer nueva, porque hay muchísimas mujeres. Cuando escuchamos que no hay role models, lo que tenemos que hacer es no solo visibilizarlas, sino visibilizarlas en los canales en los que llegan a las chicas. Porque si no, cuando visibilizamos a veces el rol de las mujeres en prensa, que está muy bien, pero las niñas no están leyendo la prensa. Entonces tenemos que llegar a ellas y eso es muy importante para que esas niñas piensen, yo puedo ser esa mujer, y para que también entiendan que el camino no es un camino de rosas, da igual lo que elijas, pero que es un camino de pasión, es un camino de superación, es un camino de caerte y levantarte, es un camino de conciliar muchas cosas, pero que el tener la oportunidad, y creo que a veces se plantea de manera muy negativa, ¿no? Tener la oportunidad de ser madres es un milagro de la vida, es lo más bonito que podemos hacer. Entonces, pero claro, hay que conciliar, bien, de acuerdo, pero eso es una oportunidad, ¿no? Aunque tenga muchas complicaciones, pero tenemos la suerte de poderlo vivir y tenemos la suerte de poderlo llevar al siguiente nivel. Y esto, que esas niñas tengan la experiencia de otras mujeres, no solo de lo fantástico que hacen, sino de cuántas veces se han caído en el camino, de cuántas veces se han vuelto a levantar, de cómo han hecho para compatibilizar su vida, de lo bien que se lo pasan viajando por el mundo y transformando industrias, laboratorios y generando un impacto que es muy relevante, ¿no? Entonces, además de tener 700 mentoras que ayudan luego en el día a día de esas niñas, ¿no? Porque las tenemos que acompañar, no basta solo con contarlo, tenemos que acompañarlas en el día a día. Entonces, esto es un programa que es muy pequeñito, cubre muy poco de lo mucho que hemos hablado, de lo enorme que es la brecha. Solamente lo cuento como ejemplo porque creo que una de las vías más relevantes es la colaboración de las diferentes iniciativas que hay funcionando para tener un altavoz mucho más reseñable, ¿no? Y no actuar cada uno en su silo de manera independiente, sino trabajar juntos para tener mucho más altavoz y más potencia. La colaboración público-privada, que es fundamental. Si sabemos colaborar las instituciones, yo digo muchas veces que uno no puede delegar el bastón del liderazgo a un tercero, no lo podemos delegar a la administración, ni lo podemos delegar a la industria privada, no hay ningún solo actor único que pueda generar el cambio. La colaboración público-privada es la clave y ahí es donde tenemos que poner muchísima fuerza en no inventar tantas ruedas de manera individual, aislada, sino sumar fuerzas para generar el cambio. Y ese cambio nosotros desde luego lo analizamos en 3 niveles. El nivel de las edades tempranas, que hemos mencionado bastante, ¿no? La importancia de los role models, la importancia de hacerlo divertido, la importancia de que los niños conozcan los niños y las niñas conozcan en una edad temprana esas profesiones, pero desde el sentido de la vivencia y de lo que aportan, no tanto desde el sentido de la profesión en sí misma, para que les parezca atractivo, divertido y que ellos puedan empatizar. ¡Joder, esto me apetece! A nivel el segundo rango de edad ya tiene que ver con pues cuando estamos hablando de la educación secundaria, que es donde se enfocan muchos de nuestros programas. Y la educación secundaria es un momento crítico, ¿no? Porque es cuando se toman decisiones fundamentales para el desarrollo de la persona y el desarrollo de su carrera posterior. Y ahí, aparte de los referentes femeninos, tenemos que acercar el mundo de la educación, que es muy teórica todavía, al mundo práctico. Porque si no, nos quedamos con etiquetas, con teoría, con el poder de la palabra ingeniería, pero tenemos que acercar esos dos entes, ¿no? El ente educativo y el ente empresarial, para acercarnos mucho más a esos niños y a esas niñas, y en particular a esas niñas, y que digan, yo me veo haciendo esto. De nuevo, tenemos un enfoque de enseñanza muy teórico y además bastante alejado todavía del mundo de la realidad de la empresa y de lo que no sabemos, pero que sí sabemos va a venir de la evolución de las carreras tecnológicas y cuán importantes van a ser para ellas. Todos esos factores son los que provocan el cambio. Se han mencionado las diferentes tasas, ¿no? El 13% de jóvenes eligiendo las carreras de informática. En el mundo de la formación profesional esto es catastrófico, ¿no? La mujer no elige ramas de tecnología y estamos perdiendo a más de un 50% de la sociedad, o sea, dentro del 50% de la sociedad que somos las mujeres, hay más de un 50%, en algunos casos
más de un 40%, que perdemos como talento diverso y como talento fundamental, con unas capacidades que están demostradas, son altísimas, con unas marcas en el sistema educativo que son muy elevadas, con unas competencias que luego a nivel de liderazgo son muy adecuadas para luego tomar papeles de liderazgo, pero falta acercar esos mundos, entrar en edades más tempranas y fundamentales, ayudar, ¿no?, vía mentorazgo y vía modelos educativos específicos en el rol de la mujer en el liderazgo. Y en que, porque nos culpamos mucho, esto no es solo un estereotipo, es una realidad, nos hacemos de menos, nos hacemos pequeñitas y hay que... Y no basta con que te lo digan, ¿no? Muchas veces necesitas que te acompañen en el camino para que tu peor enemigo, que eres tú, aprender a conciliar con tu peor enemigo y aprender a conectarte con tu mejor amigo, que es el que te ayuda a crecer a lo largo del camino. Entonces, a nivel de visibilizar, y con esto acabo esta parte, creo fundamental que, aparte de todas las iniciativas que ya hay, de darles visibilidad y hacerlas unir y generar mayor altavoz, tenemos que entender qué es lo que ven nuestras niñas. Y si nuestras niñas ven redes sociales, si nuestras niñas ven televisión, si nuestras niñas leen libros, lo que tenemos que hacer es contar esas historias en esos libros, en esa televisión, porque es lo que les llega. No podemos comunicar a través de los canales que no llegan a nuestro propósito, ¿no? Y ahí creo que tenemos, y hoy que estamos en el plató de Televisión Española, pues todo lo que podamos hacer en construir series, capítulos, que sean atractivos, que cuenten historias divertidas, de caerse y de levantarse, pero del poder de las ciencias y de la tecnología y del rol de la mujer en las mismas, ayudará mucho a reducir esos roles de una manera que sea muy subliminal. Porque las cosas a la fuerza tampoco funcionan, ¿no? Y entonces tenemos que irlo haciendo gota a gota y entrando por todos los canales. En cuanto al papel de la robótica, yo creo que se ha hablado tantísimo prepandemia de cómo la robótica destruye empleo, pero creo que la pandemia nos ha demostrado lo que nos ayuda a la tecnología. Ha hecho que el mundo no se pare, que el mundo siga conectado, que se saquen vacunas en tiempo récord con personas que ni tan siquiera estaban en el mismo sitio. Entonces, la tecnología está aquí para ayudarnos, se desarrolla por humanos, se evoluciona por humanos, se mantiene por humanos y se usa por humanos y es para los humanos. Entonces, yo, desde la perspectiva de la mujer, creo que toda la evolución tecnológica que estamos viviendo es una oportunidad de democratizar muchísimo más los puestos de trabajo, porque vamos a la esencia del valor que aportamos las personas con independencia del género. Creo que vamos a la era más talentista que nunca, precisamente porque es la era de mayor tecnología que nunca hasta el presente, muchísimo menos de lo que nos viene. Y ahí es una oportunidad muy relevante para todas las mujeres y por eso es tan importante lo que estamos haciendo hoy y lo que nos queda por hacer para hacer que las niñas descubran, se apasionen y encuentren atractivo, sexy este mundo de la ciencia y de la tecnología. Muchas gracias. Muchas gracias. Hay una primera conclusión. Necesitamos mucho más tiempo para este panel. No nos lo van a conceder, o sea, eso es evidente, tenemos tiempo para un tuit. Pero hay diversos temas que ha sido realmente muy interesante porque estáis trabajando en campos que al principio pueden parecer muy distintos, pero no lo son tanto. Hay muchos puntos en común, ¿no? Pero hay algunos temas, tenemos tiempo para un tuit, supongo que el regidor pronto me va a indicar que tenemos que... Pero tú hablabas de diferentes éxitos, no sé si los hombres y las mujeres vivimos la importancia de los diferentes éxitos de la misma manera, pero tú hablabas también, Nerea, del síndrome de la impostora. Yo tengo aquí unas cifras que dice que a lo largo de la historia del Premio Nobel solo en 17 ocasiones los reconocimientos en física, química o medicina han sido para mujeres, frente a los 572 recibidos por hombres. No puede haber síndrome de la impostora. Esto se tiene que normalizar, ¿no? Y la manera de normalizar es que equilibrar, porque estamos viendo que realmente el talento femenino existe y está a un gran nivel. Y muchos otros temas que han surgido aquí, el tema de la divulgación, el tema de la educación, el tema el tema también de este nuevo sistema económico de mucha competitividad, ¿no? No sé si es un modelo más masculino que femenino ¿no? De que todo tiene que ir muy rápido, todo tiene que crecer muy rápido y no sé si hay... Yo voy a recordar la película del becario. Yo a veces me siento Robert De Niro, que hace de becario en una empresa en la que ocurre esto,
Y claro, yo creo que el mejor de los mundos es cuando se mezcla, ¿no?, la rapidez, cuando se mezcla la necesidad de dar un servicio a la sociedad, pero también cuando hay que ponerle un poco de humanidad transversal, también desde el punto de vista de género. No sé si en una frase cada una, para que no tengamos problemas, pudierais resumir bueno, lo que os ha representado hoy este coloquio y sobre todo los próximos, para los que os vamos a pedir que también participéis. No sé, Nuria. Yo quiero de alguna manera recoger algo que he comentado al principio, que era la definición de éxito impuesto desde fuera y el que uno mismo se exige, ¿no? Y cómo esto va a determinar desde que somos muy pequeños quiénes vamos a ser. Por supuesto, el entorno, se ha hablado muchísimo del entorno y de feminizar el entorno. No únicamente creo que hagan falta mujeres feministas, creo que hacen falta hombres feministas, pero esto viene desde casa. A mí cuando me han preguntado quién ha sido tu referente, siempre he dicho mi madre. Mi madre no estudió, mi madre nos inculcó el esfuerzo y es algo que somos 5 hermanos y lo hemos vivido en casa, y luego hay una serie de dificultades de las que ha hablado la última panelista que también tenemos que visibilizar, que uno puede encontrar en su vida y sobre todo explicar cómo las hemos sobrellevado y cómo las hemos sabido superar y resolver, ¿no? Entonces, vuelvo al tema del éxito porque creo que es algo que determina muchísimo quiénes vamos a acabar siendo. Entonces, como decía, está la parte interna de cada una, qué es lo que nos exigimos, y después qué es lo que se nos exige, ¿no? Y ahí tenemos que trabajar muchísimo para poder definir referentes, pero sin estandarizar el referente científico. Hablo de la ciencia, ¿eh? Hay muchísimas mujeres, lo hemos dicho antes, en mi ámbito es alucinante, haciendo investigación científica y yendo y acabando ahora mismo. Estamos haciendo una labor muy importante en centros de investigación, en universidades, asociaciones científicas, yendo a estos niños y niñas. Hay muchísimos programas, en Cataluña tenemos uno que se llama 100 científicas, empezamos siendo 100 mujeres yendo a 100 escuelas, este año 400 mujeres yendo a muchísimas escuelas, mujeres en diferentes rangos de su carrera investigadora, mujeres que empiezan en la universidad, mujeres que están acabando el doctorado, mujeres que están en el ámbito profesional, y también se ha introducido la empresa, mujeres que trabajan en la empresa, ¿no? Hacer esta unión público-privada, porque desde el ámbito científico-académico nos queda muy lejos muchas veces el trabajo que se hace en las empresas. Y me ha encantado escuchar que todas tenemos esta necesidad de transmitir estos valores STEM a los niños y las niñas. Y tiene que ser algo que realmente, como decía una compañera, lo hacen de manera voluntaria, tiene que ser algo sostenible, que también lo he dicho en el tiempo, que sea algo que podamos ser capaces de sostener, porque quizás algo que apuntaba la compañera Marta Macho, ¿no? de poner este baño de realidad, ¿no? Somos muy positivas, pero esto está ocurriendo, ¿no? Claro, tenemos que ser capaces de tener políticas que sostengan estos cambios y tenemos que ser capaces de llevarlos a práctica. Solas no podemos, entonces me quedo con estas 3 cosas. Éxito, definir éxito conjunto, hacerlo de manera conjunta, estableciendo nexos público-privados, y después cómo incidir en las próximas generaciones yendo a los pequeños y pequeñas. Estamos hablando de P3. Hay muchísimas actividades que se están haciendo en España para chavalitos que entran en la escuela. Es muy fácil en el ámbito de la biología, porque es algo que comentáis que es más cercano, porque se puede quizás explicar mejor. Y esto ayuda a cambiar los referentes. Los referentes no son mujeres que están haciendo investigación en la NASA, por supuesto también, pero también tienen que ser estas chicas que están empezando el doctorado, estas chicas que están acabando la carrera. Todas somos mujeres de éxito, todas. Lo que tenemos que tener son oportunidades. Entonces aquí es donde yo creo que tenemos que cambiar este discurso interno y también el externo. Y aquí lo dejo. Muchas gracias. Ahora sí que necesitamos una frase porque me han amenazado varias veces. A Nuria la hemos perdonado porque ha venido con la voz un poco tomada y ha hecho un esfuerzo, digamos, para poder... Pero ahora necesitamos una frase, Nerea, sí. La tuya. Para mí, pues sobre todo que veamos que las carreras tecnológicas, la tecnología, inteligencia artificial,
al final van a marcar parte de ese presente y futuro que ya estamos viviendo, y no podemos dejar fuera al 50% de la población, tenemos que estar ahí, se tienen que generar oportunidades, y los que lideran, en este caso empresas y grupos de investigación, nos tienen que ver como esa oportunidad y abrirnos camino, no solo tenemos que hacerlo nosotras. Lourdes. Pues yo creo que poniendo a las niñas y a los niños en el centro de una esfera, que tengamos en cuenta que es una labor global, que por encima tenemos la parte de familia y de los pares, ¿no?, de los compañeros o de las niñas, otra esfera por encima que sería los educadores, los profesores, ese círculo superior, y luego la sociedad en la cual entran todos, y entra la parte pública, la parte privada, las empresas, y teniendo a los niños y a las niñas en ese centro, que todo vaya encaminado hacia ellos, como ha dicho también Verónica, desde pequeños hasta cuando estamos desarrollando la vida profesional. Marta. Sí, yo creo que se ha hecho hasta ahora un esfuerzo muy grande por empoderar, ¿no?, a las niñas, y ha sido un esfuerzo que ha tenido sus resultados, yo creo que ha rentado, pero creo que es el momento en centrarse en los hombres y en los niños. Y en mi opinión, hasta que los hombres de todas las edades no empiecen a admirar a las mujeres por lo que hacen, ojalá dentro de poco escuchemos a todos los hombres decir quiero ser como ella, porque lo que hace ella es súper interesante. Hasta que eso no suceda, en mi opinión, las cosas no van a empezar a cambiar aquí, así que hay que empezar a cambiar las conciencias de los hombres. Gracias. Verónica. La brecha de género es, para mí no es una cuestión feminista, es una cuestión de todos, es una obligación de sociedad, es un tema estratégico en el que tenemos que trabajar con ahínco a todos los niveles, empresariales, públicos, desde la administración, en colaboración público-privada. Esto es responsabilidad de todos, y a lo que nos enfrentamos es a perder un posicionamiento de valor que es muy relevante, porque nos perdemos a más del 50% de la sociedad, así que esto es cosa de todos y tenemos que sumar fuerzas, no solo de las mujeres. Muchas gracias, un placer y un honor haber podido moderar este coloquio, esta conversación tan interesante con unas panelistas de primer nivel. Supongo que Cristina tiene algo que decir. Y que hemos seguido muy de cerca aquí al otro lado de las cámaras. Hablabais de ese reto, ¿no?, de acabar con esa brecha de género. Decíais, nos va a llevar un poco de tiempo, pero me sumo, Pera, a ese positivismo que ha salido en esta mesa redonda. Yo creo que esa tendencia, que ese cambio ya está aquí, que estamos en marcha. Hemos visto a 6 mujeres líderes en sus departamentos, mujeres que serán referentes para mujeres y también para hombres, porque lo decíais, esto es cosa de todos, no es cosa solo de mujeres, necesitamos también a los hombres para que ese cambio se produzca. Me quedo también con una de las frases que comentabais, vamos a la era más talentista, vamos con ese camino para acabar con esa brecha de género. Muchísimas gracias por acompañarnos. Acabar precisamente con esa brecha de género, impulsar el papel de la mujer como motor imprescindible en la transición hacia la nueva economía, son uno de los objetivos de esta segunda edición de la Barcelona Woman Acceleration Week, que cuenta con el apoyo de las empresas que forman parte del Consejo de la Mujer de la Zona Franca de Barcelona, de RTV como site partner, de la revista Woman, la Asociación de Fabricantes y Distribuidores, no me quiero dejar a nadie, del Observatorio Mujer, Empresa y Economía de la Cámara de Comercio de Barcelona y CaixaBank como partners. Agradecer su participación en este evento que continúa en apenas unos minutos.